Millonario Alejandro Ferrer nunca hacía nada sin avisar. Su vida estaba marcada por agendas, asistentes y reuniones programadas con semanas de anticipación. Por eso, cuando aquella tarde decidió conducir él mismo hasta la antigua casa familiar sin llamar a nadie, ni siquiera a su hermana Laura, supo que estaba rompiendo una de sus propias reglas. No llevaba escolta, no avisó al chofer y tampoco respondió los mensajes que vibraban insistentemente en su teléfono. Algo en su interior le pedía ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en su familia. Durante meses había escuchado rumores, tensiones, discusiones por la herencia de su difunto padre, distancias que se habían vuelto abismos. Alejandro había construido un imperio inmobiliario, pero había perdido la cercanía con los suyos. Aquella noche quería recuperar el control, o al menos entender la verdad. Aparcó frente a la casa donde creció, una vivienda amplia pero sencilla comparada con sus mansiones actuales. Desde fuera parecía tranquila, las luces del comedor estaban encendidas y a través de las cortinas se veían sombras moviéndose alrededor de la mesa. Se suponía que era una cena familiar organizada por su hermana para celebrar el cumpleaños de su madre. Alejandro había dicho que no podría asistir por asuntos importantes, pero la verdad era que quería comprobar algo. Había recibido un mensaje anónimo esa mañana. Si quieres saber quién está traicionando tu apellido, ven esta noche sin avisar. Pensó que era una broma de mal gusto, pero la duda se quedó clavada en su mente. Se acercó en silencio, abrió la puerta con la vieja llave que aún conservaba y entró sin hacer ruido. Lo primero que escuchó fue una risa que no reconoció. No era la risa dulce de su madre ni la voz grave de su cuñado. Era una risa arrogante, confiada. Caminó por el pasillo y se detuvo antes de entrar al comedor. Desde allí pudo ver la escena completa. Su madre estaba sentada en la cabecera, pero no parecía la dueña de la casa. A su lado, un hombre joven, elegante, desconocido, levantaba una copa y hablaba como si dirigiera la reunión. Laura lo miraba con admiración, casi con devoción. Y sobre la mesa, extendido sin ningún disimulo, había documentos con el logotipo de la empresa Ferrer Group. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Aquellos eran papeles confidenciales. Nadie fuera del círculo directivo debía tener acceso a ellos. El desconocido hablaba de inversiones, de movimientos de capital, de reestructuración. Decía que la empresa necesitaba un nuevo liderazgo, alguien más visionario. Su hermana asentía, su cuñado guardaba silencio y su madre parecía confundida. Alejandro entró entonces, firme, sin anunciarse. El sonido de sus pasos hizo que todos se giraran. El silencio cayó como un martillo. La copa del hombre joven quedó suspendida en el aire. Laura palideció. Alejandro, susurró su madre, sorprendida. Él recorrió la mesa con la mirada, deteniéndose en los documentos. «Qué interesante cena familiar», dijo con voz calmada pero cargada de tensión. El desconocido intentó recomponerse. «Señor Ferrer, qué honor. Justamente hablábamos de usted». Alejandro dio un paso más y tomó uno de los papeles. Era un borrador de acuerdo para transferir parte de las acciones a un fondo extranjero. No podía creerlo. No solo estaban discutiendo su empresa sin él, sino que parecían estar a punto de entregarla. Miró a su hermana. ¿Desde cuándo las cenas de cumpleaños incluyen planes para vender el legado de papá? Laura se levantó de golpe. No entiendes nada. Tú nunca estás aquí. Nunca escuchas. Siempre decides solo. La tensión acumulada durante años explotó en segundos. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había construido todo para proteger a su familia, para darle seguridad. Y ahora, lo acusaban de abandono. Su madre rompió a llorar en silencio. El hombre desconocido intervino, intentando mediar, pero Alejandro lo fulminó con la mirada. «Esta es una conversación familiar», dijo con firmeza. Entonces comprendió que la traición no era solo empresarial. Era emocional. Su ausencia había abierto puertas que otros estaban dispuestos a aprovechar. Y mientras miraba los rostros de los suyos, entendió que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino la confianza que alguna vez los unió. Si esta historia ya está capturando tu atención, imagina lo que está por venir, porque lo que Alejandro descubrirá después cambiará todo para siempre. El silencio en el comedor se volvió insoportable. Alejandro dejó los documentos sobre la mesa y tomó asiento lentamente, sin apartar la mirada de su hermana. El desconocido, que finalmente se presentó como Martín Salvatierra, un supuesto asesor financiero, intentó explicar que solo buscaba optimizar recursos y modernizar la estructura corporativa. Pero cada palabra sonaba ensayada, calculada. Alejandro conocía ese tono, lo había usado muchas veces en negociaciones agresivas. Sabía reconocer cuando alguien hablaba para manipular. Miró a su madre, que evitaba su mirada. «Mamá, ¿tú sabías de esto?» Ella dudó unos segundos que parecieron eternos. Laura dijo que era lo mejor, que estabas tomando decisiones arriesgadas, que la empresa podía caer. Alejandro sintió una punzada de dolor. Así lo veían.
Como un tirano imprudente, Martín aprovechó la grieta. Señor Ferrer, los mercados están cambiando. Su estilo es exitoso, sí, pero también peligroso. Nosotros ofrecemos estabilidad. Alejandro sonrió con frialdad. Estabilidad, vendiendo el control a inversionistas que no conocen nuestra historia. Laura intervino con lágrimas en los ojos. Nuestra historia no paga las deudas emocionales, Alejandro. Papá murió esperando que vinieras más seguido. Mamá te necesitaba, yo te necesitaba. Las palabras lo atravesaron más que cualquier amenaza financiera. Comprendió entonces que el mensaje anónimo no era solo una advertencia de traición empresarial, era un espejo de su propia ausencia. Sin embargo, algo no cuadraba. Alejandro tomó su teléfono y mostró una pantalla. Curioso que hablen de riesgo cuando el señor Salvatierra está siendo investigado por fraude en 2 países. El rostro de Martín perdió color. Laura lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo? Alejandro había hecho una llamada antes de entrar, movido por la sospecha. Sus contactos le enviaron información en minutos. Martín no era un salvador financiero, era un oportunista que buscaba empresas familiares divididas para infiltrarse y vender activos a precio de saldo. El silencio ahora tenía otro matiz. Laura retrocedió un paso. Martín, dime que no es verdad. Él intentó justificarse, pero su seguridad se había evaporado. Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta. La cena ha terminado, dijo con voz firme. Martín salió casi huyendo, dejando tras de sí papeles y promesas rotas. Cuando la puerta se cerró, la familia quedó sola. No había victoria en el ambiente, solo una verdad incómoda. Alejandro miró a su hermana. Tienes razón en algo, he estado ausente, pero nunca traicionaría lo que papá construyó. Laura rompió a llorar y esta vez él se acercó. No como empresario, sino como hermano. Su madre los abrazó a ambos. La empresa podía defenderse de amenazas externas, pero la familia necesitaba algo más que estrategias, necesitaba presencia. Alejandro tomó una decisión en ese instante. Reestructuraría la compañía, sí, pero también su vida. Delegaría funciones, reduciría viajes y asistiría a cada cena importante. No por obligación, sino por convicción. Entendió que el verdadero patrimonio no estaba en los edificios ni en las acciones, sino en esa mesa donde casi lo pierden todo. Aquella noche no hubo brindis ostentoso ni discursos grandilocuentes. Hubo platos fríos, lágrimas sinceras y una conversación que se extendió hasta la madrugada. Alejandro no podía creer lo que había visto al llegar, pero aún más increíble fue lo que descubrió al quedarse, que la traición más peligrosa no siempre viene de afuera, sino del silencio que se instala cuando dejamos de escuchar. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia familia y las prioridades en tu vida, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que tocan el corazón y despiertan conciencia. Porque a veces, la mayor riqueza no está en el dinero, sino en el amor que decidimos cuidar.